¿Te han llegado a negar una factura porque no has mostrado tu cédula de identificación fiscal o tu constancia de situación fiscal? ¿Qué crees? Que esto no se debe de hacer, no te la deben de condicionar. Bienvenidos a Paz Fiscal. Yo soy la contadora Patricia Urban Casanova y hoy vamos a aprender el fundamento legal de el por qué no te deben de pedir tu constancia de situación fiscal o tu cédula para emitirte una factura. Tache. Esta es una mala práctica que se viene arrastrando sobre todo desde el año 2022. Esta que se debe, que empezó a surgir el CFDI tipo 4.0. Entonces, aquí los negocios lo que hacían era pedirte tu constancia de situación fiscal o tu cédula para poder cotejar, ya sabes, el RFC, tu régimen, todo esto, y hacerte la factura. Sin embargo, ya sabes que a la repetición de algo se comienza a hacer costumbre y ya después era de si no exhibes la constancia, entonces ya no te voy a facturar. Entonces eso hasta la fecha se está quedando en pleno 2026 y debemos de saber que a partir de este año entonces ya te vas a llevar un castigote, te vas a llevar un chanclazo si es que tú haces esta práctica. Mucho cuidado. En este año 2026 fue el mismo SAT el que ratificó que no es necesario estar presentando esta clase de documentos físicos para que se te dé la factura. Solo se requiere que proporciones tus datos correctos. Entonces, por favor, sé muy cuidadoso al momento de anotar tus datos, que un 1 no parezca I, que el 0 no parezca una O, que te quede bien clarito. Pero no quedó únicamente en el SAT, sino que también la PRODECON, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, también sacó un comunicado al respecto y lo vamos a revisar porque tiene información muy importante. Al igual que en otras ocasiones, vamos a leer, no todo, pero sí ciertas partes medulares de este comunicado de la PRODECON. ¿Qué es lo que nos dice? Requieres la expedición de un comprobante fiscal y para ello te solicitan tu cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal. PRODECON te informa sobre la nueva infracción. Chanclazo. Infracción establecida en el Código Fiscal de la Federación en materia de expedición de CFDI. Ya ves, ya no es nada más un regaño, ahora sí es con chanclazo. ¿Qué dice? En dicho decreto se modificó la fracción 9 del artículo 83 con el propósito de incorporar un nuevo supuesto de infracción relacionado con las personas contribuyentes que condicionen la expedición de un comprobante fiscal digital por Internet, CFDI, a la exhibición de la cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal, en cual entró en vigor el 1 de enero 2026. Ya ves, esto ya es nivel código fiscal. Ya entró en vigor, así que ya no es opcional. En el segundo párrafo, ¿qué es lo que nos dice? Para ello, el cliente únicamente debe proporcionar su clave en el Registro Federal de Contribuyentes, es decir, el RFC, nombre o razón social, código postal y el uso que le dará al comprobante. Este uso no te lo da el que expide la factura, sino el que la solicita tiene que decir qué uso es el que quiere. Y finalmente, en el tercer párrafo, ¿qué es lo que nos dice? No obstante, la autoridad fiscal ha detectado que algunas personas contribuyentes e emisoras de comprobantes fiscales exigen a los solicitantes o receptores de dichos comprobantes la exhibición o entrega de su cédula de identificación fiscal o de la constancia de situación fiscal, por lo que, con el fin de erradicar dicha práctica, en la reforma del Código Fiscal para el 2026 se propuso establecer una infracción.
en materia de CFDI, la cual será sancionada conforme a lo dispuesto en el artículo 84, fracción sexta del referido código. Como puedes ver, aquí ya nos están hablando de dos artículos, del 83 y el 84 del Código Fiscal, así que vamos a revisarlos para no quedarnos únicamente con lo que dice aquí este comunicado y ¡ay, sí, una infracción! Sí, pero ¿qué dice? ¿Cómo? ¿Cuál es el sustento? Vamos a aprenderlo. Código Fiscal, como ya les he dicho otras veces, aquí es donde vamos a encontrar la mayoría de los chanclazos, de los castigos. Ahora, si nos vamos en particular al artículo 83, fracción 9, ¿qué es lo que nos dice? Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad siempre que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación o de las facultades previstas en el artículo 22 del Código las siguientes. Es decir, aquí no está diciendo artículo 83, son las infracciones. Y es aquí donde viene la reforma. Les pongo un comparativo porque prácticamente se ve igual, pero en este 2026 le adicionaron una parte a esta fracción, que es la que decía hasta 2025. Decía que era una infracción expedir comprobantes fiscales digitales por internet, asentando la clave del RFC de persona distinta a la que adquiere el bien o el servicio o a la que contrate el uso o goce temporal de los bienes, pero a partir de este enero 2026, vean lo que le agregaron. Todo esto está igualito, no lo cambiaron. Pero vean lo que le agregaron. Aquí se los puse en negritas. Dice, o bien, condicionando su emisión a la exhibición de la cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal. Como pueden ver, este código ya tiene como tal en esta fracción que si te exigen la constancia o tu cédula, entonces va a tocar chanclazo. ¿Por qué? Porque es una infracción. Y el otro artículo que nos hablaba el comunicado de la Prodecom, que era el 84. Bueno, ya vimos el 83 de qué habla, las infracciones. Bueno, el 84 que es el castigo a esta infracción. A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad a que se refiere el artículo 83, se impondrán las siguientes sanciones. Tiemblen. En la fracción sexta, agárrate papá, porque vienen con todo, de 21,400 a 122,440 pesos. A los contribuyentes que conforme al título cuarto, capítulo 2, sección 2 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿estos quiénes son? Los RIF. Para los RIF que son pequeñitos, la multa sería de 2,150 a 4,270. Estas multas, ¿a qué se refieren? Cuando es tu primera infracción. Pero, allá tú, si se te ocurre reincidir, bueno, aquí ya tenemos, en caso de reincidencia, la sanción consistirá en la clausura preventiva del establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto en el artículo 75 de este código. Bueno, nos podríamos referir al artículo 75, pero de momento quiero que comprendas esto. Si tú eres de cualquier régimen, tu sanción puede ir de los 21,420 a los 122,000 pesos. Si eres un RIF, sería chiquita, 2,150 a 4,270. Y si reincides, te cierran la puerta ahí. Y como ya saben, aquí en Paz Fiscal siempre tratamos de explicar, pero de diferentes maneras, porque todos aprendemos diferente. Vamos a ponerlo en versión cuadrito para las personas más visuales. Bueno, en versión cuadrito, ¿qué es esto? Que si te condicionan la expedición del CFDI a la exhibición de tu cédula o de tu constancia, entonces ya te puedes defender con el artículo 83 del Código Fiscal de la Federación, que nos dice, si tú, a partir de este 2026, ya vimos, fue la reforma, si me exiges cualquiera de estos documentos, me los condicionas para darme el CFDI, es chanclazo. ¿Y cuál va a ser el chanclazo? Lo encontramos en el artículo 84. Y ya vimos los montos, que pueden llegar hasta los 122,000
440 pesos. No es cualquier cantidad, no es pequeña, es grandecita. Y si insistes, te van a cerrar el changarro. La información es poder y ahora tú ya tienes el poder para defenderte. La próxima vez que vayas a comprar algo, un bien o vayas a pedir un servicio y te condicionen la factura, la exhibición de estos documentos, ya le puedes hacer así como mi querida Daniela Castro en la telenovela de Lo que la vida me robó. Le dicen así, perdónate. Perdónate, te hace falta Jesús. Y ya le dicen lo de los artículos 83 y 84 del Código Fiscal de la Federación, que se actualicen, porque nos quedamos con prácticas del pasado y sí, muchos lo siguen haciendo, pero ya no debe de hacer. ¿Ya vieron? Ya existe la reforma en la ley que entró en vigor a partir del 1 de enero de este 2026. Perdónate. Y si tú eres de los que todavía piden ese documento para dar la factura, perdónate y cámbialo, porque si no, ya viste, el chanclazo va a estar con todo. Bueno, pues muchísimas gracias por haber llegado al final de este video. Espero que te haya sido de ayuda. Nos vemos la próxima semana y recuerda, para estar en paz con el SAT, paz fiscal. Nos vemos, cuídate y que no te agarren de bajada con tu CFDI.